Hola, ¿qué tal? Dios me les bendiga a todos. Vamos otra vez con nuestras transmisiones. Los fallos cuando es en directo ocurren y al parecer estábamos transmitiendo y no se estaba escuchando. El audio se había apagado. Pero ahora vamos en directo, vamos en el nombre de Jesús y aunque el diablo se quiera oponer, nosotros no nos vamos a callar de predicar la palabra. Amén. Aleluya. Hechos 7:52 hasta el 60. Dice la Biblia: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se endurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Padre, bendecimos tu pueblo con esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un cristiano que sea un cristiano pasivo, un cristiano que no moleste al mundo, que sea amigo del mundo en su predicación, que negocie con la palabra, no va a incomodar al reino de las tinieblas. Y Esteban era un cristiano activo, un cristiano correcto, un cristiano lleno del Espíritu Santo. Un cristiano que amaba la predicación de la palabra, que amaba la obra de Dios, que no negociaba la palabra, porque hay quienes negocian la palabra. Hay predicadores quienes no hablan de cierto tema porque incomodan a cierta gente, porque incomodan a cierto colectivo. Y Esteban era un cristiano que no negociaba con la palabra, que hablaba la palabra, que predicaba la palabra conforme a como está escrita en este libro. Él era un cristiano valioso para el reino de los cielos. Y dice la Biblia que no podían callarle, no podían taparle la boca, porque muchos van a querer callarte cuando tú estás predicando conforme a la palabra. Vas a ser incómodo para mucha gente cuando tú predicas conforme a esta palabra. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Tuvieron
que buscar falsos testigos, tuvieron que levantar falsas acusaciones para arrestar a Esteban y callar a Esteban. Porque cuando tú eres luz en medio de las tinieblas, el diablo no te va a dar palmaditas, el diablo se va a incomodar. ¿Quién dijo que usted, cuando predica la palabra conforme a como está escrita en la Biblia, usted no va a tener persecución? Cuando usted no tiene oposición es porque usted no está siendo incómodo para el reino de las tinieblas. Mientras usted esté predicando conforme a la palabra, usted va a tener oposición. Usted va a tener oposición y el diablo y todo el infierno se va a levantar y va a venir contra usted. Y te van a decir, cállate la boca, quédate en casa, cállese la boca, cierre la boca, deje de predicar que hay un ser llamado COVID. Ese era el problema que tenía esa gente con Esteban. Esteban era un hombre que siempre estaba en las plazas predicando acerca de Jesús. Esteban era un hombre que siempre estaba hablando de Jesús en las calles. Era un hombre que siempre estaba en las sinagogas hablando de Jesús. Y dicen que vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Dice que mientras lo estaban acusando a Esteban, de repente miran y vieron que su rostro era como el rostro de un ángel. La Biblia dice que el diablo ha cegado el entendimiento de los hombres de este mundo para que no vean, para que no entiendan. Porque ciertamente vieron el rostro de Esteban como el de un ángel, pero seguían acusándolo. Vieron el rostro de Esteban como el de un ángel, pero querían matarle. Querían apedrearle. Porque así son los religiosos en su corazón. En el corazón de un religioso hay envidia. En el corazón de un religioso hay homicidio, hay mentira, hay lujuria. Jesús dijo que los hipócritas religiosos son como sepulcros blanqueados. ¿Y por qué querían matar a Esteban? ¿Por qué querían apedrear a Esteban? Porque Esteban no era como uno de ellos. Porque hay gente que quiere que tú seas como uno de ellos. Muchos quieren que todos en la iglesia sean como el pastor. ¿Cuántos problemas yo no he tenido con la gente? Porque la gente quiere a mí que no me obliguen a ser como otra persona. Yo tengo que ser como Dios me ha creado, como Dios me ha dicho que sea. Y yo tengo que hacer lo que Dios me dijo que hiciera y punto. Y por eso querían matar a Esteban. Por eso querían apedrear a Esteban. Ahora, el cristianismo moderno tiene un gran problema. Porque en muchas iglesias te predican una parte del evangelio. No te predican todo el evangelio. Y te enseñan esta parte: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a enriquecer. Y Jesús dijo que gran parte de la semilla no dio fruto porque el terreno no estaba preparado. Y así hay muchos cristianos que han recibido la semilla de la palabra, pero no están preparados, no tienen un terreno preparado para dar fruto. Por eso, dijo Jesús, cuando vienen las aves, se comen las semillas, o cuando viene el agua, se lleva la semilla. Cuando lo evangelizaron a usted, le dijeron: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a enriquecer. Hombre, sí, te predicaron una parte del evangelio, pero no te predicaron todo el evangelio, no te predicaron completamente. Porque entonces ahí es lo que pasa, que cuando vienen las pruebas, tú dices: pero esto no fue lo que me dijeron a mí. Esto no fue lo que me predicaron a mí. Y yo te vengo a decir hoy: ningún cristiano está exento de ser golpeado. Ningún cristiano está exento de ser perseguido.
Ningún cristiano está exento de enfermedad, exento de prueba, exento de escasez, exento de problemas. Esteban estaba siendo acusado. Y muchos dicen, pero cuando yo no era cristiano, a mí me iban las cosas mejor. Cuando yo no era cristiano, a mí nadie me perseguía, todos eran mis amigos. Y todos me llamaban y todos hablaban. Pero ahora que soy cristiano, muchos han dejado de hablarme, muchos me persiguen. Pero yo te digo una cosa, los discípulos todos fueron perseguidos, todos fueron acusados, fueron puestos presos. Juan fue desterrado, Jacobo fue decapitado, Pedro fue crucificado boca abajo. Y el tema central del evangelio debe ser la salvación de tu alma y no lo que tú vas a recibir, las bendiciones, la prosperidad, el bienestar económico. Aquí no. Esas son añadiduras. Lo más importante en el evangelio debe ser la salvación de tu alma. Ese es el tema central del evangelio. El tema central, lo que más te debe importar a ti, para que haya una convicción en los momentos cuando vengan las pruebas. Porque hay tantos cristianos que cuando llegan las pruebas abandonan. Para que haya una convicción cuando vengan las pruebas, cuando vengan las persecuciones, cuando venga la escasez, cuando vengan los problemas económicos, cuando se presente una separación, un divorcio, o cuando te tengas que enfrentar en el momento de la muerte de un familiar, de un ser querido. Lo más importante debe ser la salvación de tu alma. Nabucodonosor le dijo a Sadrach, Mesach y Abednego, ustedes se van a postrar delante de mi imagen, ¿sí o no? ¿Van a adorar a mi Dios? ¿Sí o no? Porque si no lo hacen, ¿quién les va a librar de mi poder? ¿Quién les va a librar de mi mano? Y ellos muy convencidos le dijeron, mira, rey, nosotros vamos a adorar a nuestro Dios y Él nos va a librar de tus manos. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nosotros nos vamos a postrar ante tu imagen. Esa debe ser la respuesta de un cristiano. Yo primero voy a adorar a Dios. Y si Dios no me da lo que yo estoy pidiendo, de todas maneras yo voy a seguir adorando a Dios. Muchos cuando llegan las pruebas, abandonan. Muchos cuando llegan las persecuciones abandonan. Hay gente que únicamente con el COVID ha abandonado el evangelio. Muchos cuando no reciben lo que están pidiendo abandonan. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, más que usted y yo. Esteban era un hombre ungido. Esteban era un hombre profundo, conocedor de las Escrituras y estaba siendo apedreado. Y este tipo de cristiano, el tipo de cristiano de Esteban, no abundan actualmente en las iglesias. Este tipo de cristianos escasean en las iglesias. Los que abundan son, Señor, dame, dame y dame y dame. Y cuando no reciben lo que están pidiendo, abandonan. Esteban es el tipo de cristiano que ama a Dios por encima de cualquier circunstancia. Es el tipo de cristiano que aunque no recibe lo que está pidiendo, continúan firme. Y ese es el tipo de cristiano que se necesita, que aunque estén siendo perseguidos, no abandonen. Que aunque estén siendo apedreados, no abandonen. Que aún en medio de las enfermedades, no abandonen. Que se mantengan firmes. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo,
He aquí, yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Aleluya. Y habiendo dicho esto, durmió. Este es el tipo de cristiano que la iglesia necesita. Llenos del Espíritu Santo, que tengan sus ojos puestos en Jesús. Dice que él vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Este es el tipo de cristiano que la iglesia necesita, que aunque estén siendo perseguidos, aunque estén siendo injuriados, que aunque estén siendo apedreados, aunque estén siendo maldecidos, que aunque estén siendo maltratados, tengan sus ojos puestos en Cristo Jesús. Este es el tipo de cristiano que necesitamos, que se necesita. No esos cristianos quejicas, esos cristianos que lo que me hicieron, que yo no voy a esa iglesia, pero no voy más a la iglesia por lo que me hizo un pastor. Hay cristianos que, yo conozco muchos cristianos que desde que nos obligaron a cerrar las iglesias aquí en Oslo, no se les volvió a aparecer, se desconectaron totalmente del evangelio. Dice que entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y yo te vengo a decir, aunque no quieran escucharte, aunque se tapen los oídos, tú sigue predicando de Jesús. Vuelve y conéctate a Jesús. Y aunque no te escuchen, aunque no te quieran escuchar, aunque no quieran escucharte para no obedecer a Dios, para no obedecer la palabra de Dios, tú sigue hablando y dando testimonio de Jesús. Es una determinación. Yo me he determinado el resto de mi vida seguir dando testimonio de Jesús. Seguir dando testimonio de la misericordia de Jesús. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aleluya. Este es el tipo de cristiano que se necesita, que no se desconecta de Jesús en esos momentos difíciles, que siempre están invocando a Jesús aunque estén cayendo piedras sobre ellos. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este es el tipo de cristiano que aunque le estén injuriendo, aunque le estén matando, aunque le estén apedreando, siempre está pidiendo por ellos, siempre los está perdonando. No esos cristianos vengativos que se suben al púlpito a predicar de sus sentimientos, de lo que habla su corazón, de lo que tienen en su corazón. No, Esteban estaba hablando de lo que él estaba viendo en el cielo. Esteban aún lo estaban apedreando y él estaba diciendo que estaba viendo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y lo estaban apedreando y él estaba diciendo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Necesitamos ese tipo de cristiano, del carácter de Esteban. Voy a orar para terminar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a tener la grandeza de Esteban en esos momentos difíciles. Que nos ayudes a tener esa firmeza, ese carácter
a no abandonar el evangelio, a no abandonarte cuando más te necesitamos, cuando vienen los momentos de tropiezos, cuando vienen los momentos difíciles. Latinoamérica necesita hombres del carácter de Esteban, hombres perdonador, hombres íntegros, hombres correctos delante de Dios y delante de los hombres, aun cuando no sean aplaudidos por la mayoría. Latinoamérica necesita hombres con las virtudes de Esteban en medio de tantos corruptos, hombres íntegros, en medio de tanta corrupción. Padre, te doy gracias por esta palabra. Señor, bendice tu iglesia, bendice mi familia, bendice mis amigos, bendice a todo aquel que recibe, a todo aquel que ve esta palabra, que escucha esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.